Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, arrancando con el módulo de oncología, hematología, oncología pediátrica. Hoy vamos a hablar de nuevo con la doc, con Gladys Gutiérrez. Ella es hemato-oncóloga pediátrica. Nos va a hablar de leucemias y linfomas en pediatría. Es un lindo programa que decidimos armar desde Educación Continua, sobre todo esto, de todo lo que sea tumores pediátricos. Así que vienen una seguidilla de lindas charlas como para que no se la pierdan. Así que, Gladys, te dejamos la palabra. La palabra, bueno. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, entonces hoy comenzamos el módulo de leucemias y linfomas en pediatría. Los objetivos de esta charla es poder sospechar y establecer un algoritmo diagnóstico y oportuno para poder derivar a los pacientes a un centro de mayor complejidad. Conocer su prevalencia, la incidencia, los diferentes tipos de leucemias y linfomas que existen, identificar los signos y los síntomas de estas patologías, poder también tener un lineamiento general y específico de los diagnósticos y del pronóstico, y conocer un poquito del tratamiento. El cáncer es una entidad poco frecuente. En la Argentina, la incidencia, la incidencia mundial de estos tipos de tumores en pediatría es más o menos aproximadamente de 140 casos por 1 millón de niños menores de 15 años. En la Argentina, según los registros oncohematológicos pediátricos, hay 1.322 casos nuevos por año, siendo su incidencia 129 casos de cáncer por millón. La leucemia, el cáncer en sí, la leucemia es la primera causa de muerte por enfermedad en un grupo de 5 a 15 años de edad, y su tasa de mortalidad en el 2017 fue de 3,8 por 100.000 niños menores de 15 años, estimándose entre 350 y 400 muertes por año. La leucemia es una de las patologías más frecuentes dentro del grupo de las neoplasias malignas. Su incidencia es de 30 a 40 casos por millón, 470 a 570 casos nuevos por año se diagnostican, siendo los linfomas la tercera causa de esta patología en la Argentina. Aproximadamente es de 11,8 su frecuencia. De ese 11,8, el 6% son linfomas no Hodgkin y un 5% los linfomas no Hodgkin. Bueno, las leucemias son un grupo de enfermedades neoplásicas que resultan de una proliferación clonal de linfoblastos o mieloblastos que infiltran la médula ósea, diferentes órganos y sistemas. Se produce un fallo en los mecanismos del control del crecimiento y de la apoptosis de estas células, conduciendo a la sobreproducción y por ende a que estas células, estos blastos, pierdan la capacidad de madurar y de funcionar normalmente y de morir. Actualmente su etiología es desconocida, pero podrían haber múltiples factores que desempeñen un papel muy importante en la leucemogénesis. Hay algunos factores de riesgo, factores predisponentes de padecer estas patologías, entre ellas tenemos el síndrome de Down, las anemias de Fanconi, el síndrome de Bloom, la ataxia, telangiectasia, la neurofibromatosis. Bueno, todo tiene clasificaciones, así que las clasificaciones de las leucemias lo hacemos desde el punto de vista morfológico, citogenético, de la biología molecular y del inmunofenotipo. Para el hemato-oncólogo, estos 4 pilares son muy importantes para cuando uno hace el diagnóstico, así poder establecer grupos de riesgo
y pronóstico, y poder brindarle el mejor tratamiento posible. Desde el punto de vista del inmunofenotipo, este nos va a permitir identificar a estos blastos a través de antígenos de membrana, en donde uno puede reconocer los linajes en leucemias T, en leucemias B y en leucemias mieloblásticas. Las manifestaciones clínicas dentro de las leucemias linfoblásticas agudas tenemos lo más frecuente son los síndromes febriles prolongados, la fiebre, las visceromegalias, hepato, esplenomegalia, los dolores óseos. Estos dolores son dolores que se prolongan en el tiempo, son progresivos, despiertan al niño durante la noche, los inhabilita para hacer actividades normales y los impide hasta para jugar. Las adenomegalias, que comúnmente las adenomegalias o adenopatías patológicas tienen un diámetro mayor a 2 centímetros, son indoloras y no responden a tratamientos con antibióticos. Y masas mediastinales. Estas masas mediastinales son más frecuentes en las leucemias tipo T. Síntomas menos frecuentes, pero no menos importantes, tenemos, bueno, infecciones previas que provocan un freno medular, el síndrome purpúrico, que es, bueno, secundario a la coagulación intravascular diseminada, tumores extramedulares, son infiltraciones en lugares en donde comúnmente no infiltraría un blasto, por ejemplo, el exoftalmos en cavidad orbitaria, en masas paravertebrales también, ictericia, fallo hepático, el compromiso meningio, en donde los chicos pueden provocar alteración del sensorio, convulsiones, compromiso testicular con el aumento de del tamaño testicular y su consistencia, y la pérdida de peso. Dentro de las clínicas de las leucemias mieloblásticas, lo más frecuente es la fiebre, que se dan en un 30%, comúnmente son secundarias a procesos infecciosos. El dolor óseo lo refieren en un 20% de los pacientes. Los huesos más afectados son los huesos largos, la espalda, las costillas. Pueden también referir fatiga, cefaleas, que pueden ser secundarias a anemias, y al compromiso del sistema nervioso central. Este tipo de leucemia, comúnmente el compromiso es de un 2% aproximadamente, pero aumenta en los niños menores de 1 año. Pueden tener o manifestarse con sangrados, epistaxis, gingivorragias, y este tipo de leucemia tiene un alto riesgo de sangrados en el sistema nervioso central, no solo porque se manifiesta con trombocitopenia severa, sino también porque vienen acompañados de coagulación intravascular diseminada. Al examen físico, en las leucemias mieloblásticas agudas, en un 50% presentan hepatoesplenomegalia. Las linfadenopatías son poco frecuentes, pero se han visto en un 10 a un 20%. El compromiso cutáneo en menos de un 10%, pero es mucho más frecuente en los niños menores de 1 año, en donde se manifiesta con nódulos subcutáneos o máculos pápulas violáceas de una consistencia aumentada, y el nombre de ese signo es Blurry Muffin. Algunos ejemplos del compromiso cutáneo. También se pueden manifestar con hipertrofia gingival en un 10 a un 15% de los pacientes. Y como hemos dicho que el compromiso del sistema nervioso central es poco frecuente, que lo más frecuente es que se vea en niños menores de 1 año, pero pueden referir parálisis de los pares craneales como compromiso del sistema nervioso central, afectándose los pares más frecuentes el 3, el 4, el 7 y el 8, hipertensión endocraniana por sangrados intracraneales, fotofobia, cefalea, y bueno, y hasta la convulsión. Lo que habíamos dicho que pueden también tener tumores extraorbitarios. Comúnmente se dan en niños menores de 1 año.
La zona que más lo afecta es la zona arteriorbitaria, en un 20%, en donde podemos observar una masa retroocular. Bueno, el laboratorio que uno, ante la sospecha de estos procesos patológicos, debería solicitar es un hemograma inicial, un hemograma con plaquetas. Si uno tiene la posibilidad de pedirlo, que te informen un frotis de sangre periférica, pero con un hemograma con plaquetas uno ya nos puede orientar, en donde vamos a poder tener bicitopeñas, pancitopeñas, trombocitopeñas, anemia. En las leucemias mieloblásticas agudas comúnmente se manifiesta con anemia y trombocitopenia. Hiperleucocitosis también es otra de las manifestaciones de este tipo de patología, en donde la hiperleucocitosis uno la define el recuento de glóbulos blancos mayores a 100.000. Esto es una entidad, es una urgencia oncológica, por lo que son pacientes en donde al tener estos resultados uno los debería referir al centro de mayor complejidad de forma inmediata. Podría también pedir una placa de tórax o una ecografía abdominal, pero lo más importante es a tener en cuenta que los exámenes complementarios no deben limitar la gestión de referencia a un servicio o a un centro en donde tenga hemato-oncología. Tenemos que tratar de evitar el uso indiscriminado de los exámenes e intervenciones innecesarias que demoren la derivación. Ante la sospecha de un paciente con leucemia, uno lo tiene que internar y le tiene que iniciar de manera inmediata las medidas de prevención de lisis tumoral. Entonces uno no puede tardar en derivarlo más de 48 a 72 horas. El diagnóstico definitivo de la leucemia es la punción aspiración de médula ósea. Por morfología, citoquímica, bueno, por la citometría de flujo que nos va a decir el inmunofenotipo, los estudios cetogenéticos y estudios moleculares. Estos 4 pilares para los hemato-oncólogos es muy importante porque, por lo que hemos mencionado, ya que nos define el riesgo del paciente, la intensidad del tratamiento y el pronóstico. Los exámenes complementarios que se solicitan al internarse son el laboratorio de lisis tumoral, como también lo hemos dicho, estos tipos de patologías tienen un alto riesgo de lisis tumoral, y lisis tumoral hablamos a un síndrome metabólico que es causado por la liberación de intracelular de potasio, fósforo y magnesio que hacen que sobrecargue el riñón. Entonces, como son células que funcionan anormalmente, son más frágiles, entonces pueden lisar espontáneamente o frente al tratamiento. Entonces uno tiene que instaurar las medidas de lisis tumoral como prevención y si ya está cursando con el síndrome, tiene que implementar el tratamiento. Si tiene un alto riesgo de síndrome de lisis tumoral, que son aquellos pacientes con hiperleucocitosis sobre todo, uno tiene que repetir estos laboratorios cada 12 horas, y si son de riesgo intermedio o de bajo riesgo, cada 24. Los avances actuales del tratamiento hicieron que aumente la tasa de remisión y la tasa de curación de este tipo de patología. En las leucemias linfoblásticas agudas, la tasa de remisión completa es de un 90% y la tasa de curación de un 70%. En la mieloide es de un 80% la remisión y de curación de un 50% a un 60%. Pero de la mano va el pilar fundamental, que es el sostén clínico, el cual es tan importante ya que no solamente
va a acompañar en el manejo nutricional, sino también en los procesos infecciosos, en la calidad de vida de estos pacientes. Estos dos, tanto el tratamiento como el sostén clínico, hicieron que no solamente haya una alta tasa de curación, sino también la disminución de tasa de muerte. En donde las leucemias linfoblásticas en la primera etapa, en la etapa de inducción de tratamiento, disminuyó un 2%, y en la mieloide en un 10%. Entonces, el tratamiento, parte del tratamiento, no solamente el tratamiento con quimioterapia, sino también es fundamental el soporte clínico pediátrico, no solamente en la internación, sino también el ambulatorio. Una enfermería entrenada, contar con aislamientos adecuados, un servicio de terapia intensiva, una farmacia oncológica, un servicio de infectología y de bacteriología, y el soporte de hemoterapia, porque estos pacientes al inicio del tratamiento, sobre todo, requieren transfusiones a veces seriadas, y en donde uno tiene que brindarle y asegurarse poder brindarles las transfusiones en forma correcta. Antes de hablar y conocer un poquito del tratamiento en sí, los grupos de riesgo, o sea, las leucemias linfoblásticas agudas se dividen en grupos de riesgo. Al diagnóstico lo da la edad y el recuento de glóbulos blancos, y durante la primera etapa de inducción, que son los primeros 33 días, tenemos distintos puntos de evaluación. Al día 8, con el corticoide, que se instaura desde el primer día del diagnóstico, en donde el día 8 uno evalúa la respuesta, y ahí es en donde el niño recibe su primera infusión de quimioterapia. Al día 15, evaluando la médula, la enfermedad mínima residual, y al día 33. Aparte, también nos van a dar el riesgo de estos pacientes, las alteraciones citogenéticas y moleculares. Entonces, con respecto al tratamiento, lo importante es conocer las etapas del riesgo para poder implementar las medidas de sostén adecuadas. El tratamiento que utilizamos actualmente en el hospital es un protocolo BFM-ALI 2012. La duración del mismo dura 24 meses totales, cuenta con 4 etapas: una etapa de inducción, que es los primeros 33 días, una etapa de consolidación, de reinducción tardía, y la etapa de mantenimiento.